A partir de estos momentos, nos enlazamos con las regiones del país a través de Conexión Perú. Te informamos y te acercamos al Perú. Qué gusto saludarlo, ingeniero Cero, muy amable, muy gentil. Un gusto de estar de nuevo con ustedes, mi estimado José. ¿Cómo analiza las medidas que ha adoptado el gobierno luego de estos sucesos que hemos conocido en Patás? Lo más reciente, 13 trabajadores ejecutados, pero anteriormente ya hemos visto una secuela de hechos de violencia pocas veces visto en nuestro país. Por favor. Sí, José, hemos escuchado las medidas que ha anunciado el gobierno y la verdad que son muy poco efectivas, son más bien demagógicas, populistas, no van a la raíz del problema. Analicemos, la primera es declarar toque de queda. Bueno, ¿qué efecto va a tener el toque de queda? Porque la minería ilegal, la minería criminal, actúa dentro de los socavones, día y noche. De manera que un toque de queda que se aplica en la superficie no va a ayudar en nada. Vemos una segunda medida que es prohibir la actividad o suspender la actividad minera en la zona de Patás durante los próximos 30 días. ¿Qué va a solucionar? Nada, va a afectar más bien a las minas formales y probablemente la minería ilegal lo que haga es trasladarse a otras zonas vecinas para seguir operando. Se va a propagar más bien el problema. Tercera, una base militar. Ya tenemos la experiencia del BRAE con más de 50 bases militares, las que han empezado a cerrarlas porque no ha logrado erradicar el narcotráfico ni acabar con los rezagos de Sendero Luminoso. Una cuarta, declarar a esta minería criminal terrorismo urbano. Bueno, solamente cambia de nombre, pero no la combate. Lo que tendrían que hacer es básicamente tomar medidas efectivas como las que ha sugerido la propia minera, que tiene identificados exactamente todos los socavones en donde la minería criminal actúa. Simplemente hay que bloquearlos, ni siquiera ingresar, bloquearlos, cortarle los suministros, el agua, los alimentos y apresarlos en el momento que salgan. Hay 4 controles en la carretera que va de Trujillo a Patás. Deberían ser controles efectivos para poder parar a todos los camiones que vienen conduciendo mineral ilegal, mineral sin trazabilidad. Habría que actuar también con las plantas de beneficios. Y por último, lo más serio, el tema del REINFO, que vemos que el Congreso de la República pretende prorrogarlo, y esa es la carta blanca que le permite a la minería ilegal lavar el oro utilizando certificados del REINFO de algunos mineros que se prestan a él. Usted ha citado el tema del REINFO, y no solamente es el Congreso, un sector de legisladores que están dispuestos a prorrogar este registro de formalización minera. El tema también pasa porque el propio ministro del sector indicó la semana pasada en declaraciones al diario Gestión que también era necesario ampliar el REINFO, prorrogar el REINFO. Conversamos esta mañana con Julia Torreblanca, que es la presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, y ella decía que sería un error si el gobierno insiste en seguir prorrogando el REINFO por las situaciones que se pueden generar hacia adelante, y aplicó una frase bastante directa. Si el gobierno insiste en prorrogar el REINFO, lo que se estaría haciendo es un harakiri, es lo que nos ha explicado en términos textuales. Entonces, ¿qué medidas tendrían que adoptarse a partir de un escenario 1, que el gobierno amplía el REINFO, y un escenario 2, ya la posibilidad de que se anule el REINFO? Bueno, Julia tiene toda la razón, es un suicidio el prorrogar el REINFO. ¿Por qué? Porque a través del REINFO es que la minería ilegal lava la producción que extrae, que roba de las minas formales.
Esto además está afectando la credibilidad del Perú, está afectando la inversión minera en el Perú porque no hay seguridad jurídica, pero todo esto pues tiene un trasfondo político. Estamos a puertas de un proceso electoral y la minería informal e ilegal representa un caudal de votos, pero sobre todo significa o representa financiamiento para las campañas electorales. Eso es lo que estamos viendo, porque prácticamente todas las bancadas, no en forma, digamos, conjunta, unánime, pero en todas las bancadas hay una mayoría de congresistas que votan a favor de prorrogar el REINFO. El REINFO debe acabar de una vez. Tendrá que buscarse otras fórmulas para poder formalizar a los mineros, cosa que en este momento no se puede hacer. ¿Por qué? Porque se está perdiendo el control territorial en el país. Esto que está pasando en Patás se está replicando en otras zonas de Perú, tal vez en menor magnitud, pero se está proliferando la minería ilegal, sobre todo la minería criminal. Son varias, no es una sola organización, no es solamente el delincuente Cuchillo que ya se fugó a vista y paciencia de la policía a través del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez rumbo a Colombia. Son varias las organizaciones criminales. Hay ausencia de inteligencia. Una base militar tampoco soluciona el tema de la inteligencia, que debe ser conducida básicamente por la Policía Nacional. No es la inteligencia militar la especializada en estos temas. Ahora, usted acaba de citar dos temas bastante sensibles, ¿no? Estamos próximos a un proceso electoral, a un año un proceso electoral. Y mucha gente lo mide esto electoralmente, lo mide como caudal de votos y naturalmente hay bastante intereses de distintas agrupaciones políticas. Ahora tenemos más de 40, esto por un lado. Y segundo, el segundo elemento que usted también acaba de mencionar es el poder económico que hay detrás de la minería ilegal asociada a la criminalidad, donde dispone de ingente cantidad de recursos económicos. Entonces nos encontramos en una situación donde si el gobierno no adopta medidas, decisiones políticas, esto se puede ir de las manos, porque la balanza se puede inclinar por un lado, entendiendo la cantidad de plata que va a soltar o que estaría soltando la minería ilegal en la próxima campaña política, ¿o me equivoco? No, está usted en lo correcto, José. Mire, el año pasado se estima en más de 7.400 millones de dólares la producción de la minería ilegal, es decir, mucho más que el narcotráfico. La minería ilegal ha pasado a ser la principal o el principal problema delincuencial del Perú. Añádale usted el narcotráfico y añádale además la falta de efectividad del gobierno nacional y gobierno regional, para proveer seguridad a la ciudadanía. Los asaltos están a la orden del día, el sicariato, el secuestro, es decir, cualquier medida que ha tomado el gobierno, eso de las motos, que no vayan dos, etcétera, en realidad no ha tenido mayor efecto. Estamos perdiendo al país, estamos perdiendo el control y vamos a pasar a la situación ya no de un narcoestado, sino de un estado criminal. Ahora, el otro tema, ¿cuáles son los riesgos si el Estado, si el gobierno no logra controlar esta situación en Patás? ¿Esto se puede replicar en otros lugares del país? Usted tiene bastante experiencia, usted viaja bastante, conoce cómo se desarrollan las actividades mineras en distintos puntos del país y donde hay mucha presencia de minería ilegal. ¿Esto puede, Dios no quiera que sea así, replicarse en otros puntos si es que no se toman las medidas adecuadas? Yo comparo lo que está sucediendo con lo que pasó en la época del terrorismo, que se inició en Ayacucho. Primero dijeron que eran ladrones de ganado, etcétera, y poco a poco fue creciendo hasta cubrir prácticamente todo el territorio nacional. ¿Cuál fue la situación? La situación fue el hartazgo de la ciudadanía. Fue el hartazgo de la ciudadanía la que presionó al gobierno
para que tomara medidas cada vez más efectivas, como fue el uso de los ronderos, los jueces sin rostro, etcétera, etcétera, que finalmente permitieron acabar con el terrorismo. Claro, siguen algunos rezagos, pero básicamente ya no están a lo largo y ancho del territorio nacional. En el escenario que usted plantea, eso es probablemente lo que vaya a suceder, pero lamentablemente no en el corto plazo. Ahora, ¿qué salidas podemos encontrar para un manejo de formalización adecuado, ingeniero Cedrón? Hemos visto que Reinfo no funciona. Por el contrario, sirve de pasaporte para la impunidad, para acrecentar la minería ilegal. ¿Qué mecanismos? Hemos escuchado al ministro decir que hay un proyecto de ley en el Congreso de la República referido a la pequeña minería y minería artesanal, conocido como MAPE. ¿Esto puede ser una salida o se requieren otros mecanismos? Bueno, yo creo que la mejor manera es controlando la venta del mineral, controlando la venta del oro. Y hoy día esto sucede utilizando los certificados de Reinfo como carta blanca para evadir la trazabilidad. Entonces, si se controla la comercialización del oro, que es el principal metal, se va a poder lograr presionar a los mineros informales para que entren en la formalidad, porque si no, no van a tener a quién venderle el mineral. Eso es un proceso algo complejo. Hay muchas opiniones, hay opiniones, por ejemplo, de que el Banco de la Nación debería comprar todo el oro. Yo no estoy a favor de esa medida. Hay temas relacionados con el control de las plantas de beneficios, con la trazabilidad del oro, pero el problema va a seguir porque el oro tiene una tendencia alcista. Le voy a contar algo al margen del tema. Sí. En 1492, cuando Cristóbal Colón llega a América, el poder adquisitivo de una onza de oro era el equivalente al día de hoy de $3,200. Luego la abundancia del oro y la plata que salió de Hispanoamérica depreció el valor del oro. Hoy en día estamos nuevamente en $3,200 la onza de oro. O sea, estamos exactamente igual en 1492 y lo más probable es que el precio del oro siga aumentando. Eso va a seguir atrayendo a más gente a la minería artesanal y debería ser una minería formal, no la informal y menos la ilegal que debería simplemente desaparecer. ¿Cuánto nos afecta toda esta situación que se está generando en Patás y en otros puntos del país, producto del avance de la minería ilegal y del crimen organizado, para captar nuevas inversiones de minería formal, naturalmente? Mire, el tema de la inseguridad es un factor muy importante a la hora que los inversionistas y sobre todo los inversionistas mineros toman sus decisiones. En estos momentos es muy probable que la mayoría de los inversionistas no miren al Perú como un país atractivo para atraer sus inversiones mineras. Por eso es que no tenemos grandes proyectos. Lo único que hay es la cartera que ya viene de años atrás, pero no así nuevos proyectos ni nuevas inversiones. Lo que está haciéndose es que hay empresas mineras que se están retirando y están vendiendo, sobre todo extranjeras, a medianas, tirando para pequeñas o pequeños grupos mineros que vienen comprando estas minas. El ejemplo, un ejemplo es, por ejemplo, la mina Condestable de Southern Peaks. Southern Peaks ya vendió el proyecto Ariana en las alturas de Lima y está, según se sabe, ¿no?, en negociaciones para venderle a un grupo minero peruano de la mina Condestable que está al sur de Lima. En otras palabras, las empresas no están llegando, las empresas mineras no están llegando al Perú, se están yendo. Lo cual no es un buen panorama. Para nada. ¿Por qué? Porque sobre todo la producción minera peruana va a quedarse estancada, por un lado, pudiendo llegar a doblarse en un periodo de 10 años,
Mire, cada 4.000 millones de dólares de inversión minera es un punto de crecimiento en el PBI. Hay 60.000 millones de dólares en proyectos mineros. 15 puntos de crecimiento potencial que no vemos que se vayan a dar. Y sobre todo, se van agotando las reservas. Si no reponemos con nuevas reservas lo que extraemos, en 20 años se acabó la minería de cobre y probablemente la minería de oro mucho antes. Muy bien, ingeniero Mario Cedrón, como siempre es un gusto conversar con usted. Yo le agradezco la amabilidad que siempre tiene con RCR y Conexión Perú. Ha sido un gusto, muy amable. Saludos. Hasta luego, José, muchas gracias. Saludos. Conversamos con el ingeniero Mario Cedrón, reconocido especialista en minería y desarrollo, docente en la Universidad Católica del Perú. Hemos presentado Conexión Perú. Mañana retornamos para seguir informando y acercándote al Perú a través de Conexión Perú.